Por un momento, olvida todo lo que te han enseñado sobre cómo atraer a los hombres o hacer que se obsesionen contigo. Deja de lado todos esos consejos superficiales sobre cómo debes vestirte, cómo debes hablar o cómo volverte deseable. Porque hoy voy a revelarte una verdad mucho más profunda y mucho más peligrosa. Vas a redescubrir ese poder de la energía femenina que Carl Jung descubrió hace más de 100 años, pero que el mundo moderno olvidó. Una energía que opera en un nivel tan profundo, tan psicológico, que no solo atraerá a un hombre hacia ti, sino que puede hacer que se obsesione contigo. Puede que en este momento pienses que esto tiene que ver con la belleza, pero no tiene nada que ver ni con la belleza ni con la inteligencia. Se trata de esa energía femenina que Jung llamaba anima, una fuerza que los hombres buscan en los rincones más oscuros de su subconsciente. Y por desgracia, muy pocas mujeres conocen esta verdad, y menos aún saben cómo despertar ese deseo obsesivo en un hombre. ¿Y sabes por qué nunca te hablaron de esto? Porque este poder no se puede imitar, no se puede comprar y no se puede manipular. Solo puede despertarse desde adentro, desde lo más profundo de tu alma. Hoy no voy a darte simples tácticas de coqueteo. Hoy voy a mostrarte esos 5 códigos arquetípicos secretos que provienen del inconsciente colectivo de Jung. Cada código que estás a punto de escuchar abrirá una nueva dimensión de tu poder de atracción. Y cuando llegues al último, verás con tus propios ojos cómo dejarás de ser una opción para convertirte en una mujer que los hombres no pueden olvidar, una reina que deja huella para siempre. ¿Estás lista? Porque después de recibir esta información, ya no volverás a ser la misma. Primer código: no seas refugio, sé reina. ¿Qué te enseñaron desde niña? Yo te lo diré. Sé buena, sé dulce, sé sacrificada. Demuestra tu amor todo el tiempo. Haz felices a los hombres. Existe sin incomodarlos. No brilles para no asustarlos. No levantes la voz para no romper la relación. Y tú creíste en todo eso. Empezaste a vivir según esas reglas. En cada relación intentaste encajar un poco más en ese molde. Te convertiste en su refugio emocional, en su terapeuta, en su madre. Escuchaste sus problemas, curaste sus heridas, calmabas sus miedos, pero en realidad nunca fuiste su amante. Y es justamente aquí donde entra en juego el arquetipo de la sombra de Jung, esa energía femenina salvaje, rebelde, impredecible y auténtica que reprimiste. Esa es, en verdad, la que puede volverlo loco por ti, pero durante años te enseñaron a esconderla. Y tú enterraste tus propios deseos en lo más profundo, porque temiste ser demasiado, temiste pesar, temiste cansar, y así caíste en la trampa de una feminidad frágil y pasiva. Te volviste suave, segura, predecible, y lo predecible nunca se desea, solo se usa, y a veces la otra persona ni siquiera se da cuenta de que te está usando, cree que esa es simplemente tu forma de ser y sigue aprovechándose de ti. Sea con intención o sin ella, ese resultado termina volviéndose inevitable para ti. Ahora déjame contarte una historia para que lo entiendas mejor. María tenía 25 años, hacía todo por su novio Diego. Le preparaba el desayuno por la mañana y cuando él llegaba del trabajo, la cena ya estaba servida. María escuchaba durante horas los problemas de Diego y jamás se quejaba. Diego le decía todo el tiempo: «Eres una gran mujer, eres mi todo, eres mi paz». María era feliz. Pensaba que por fin había encontrado a alguien que valoraba todo lo que ella era, y con el paso de los días empezó a dar todavía más. Hacía todo lo posible por hacerlo feliz, hasta que un día Diego la dejó en silencio. Y unos meses después, Diego apareció en Instagram con otra mujer, una mujer más fría, más distante, más difícil. María quedó destrozada, con el corazón hecho pedazos, y pensó: si yo le di todo, si hice todo por él, ¿cómo pudo dejarme por una mujer que ni siquiera le da lo que yo le daba? La respuesta a esa pregunta es simple, pero duele, porque María se convirtió en un tranquilizante, y la otra mujer se convirtió en un estímulo. María fue hogar, la otra aventura. María fue comodidad, la otra un enigma que no le permitía saber qué iba a pasar al día siguiente. Un hombre no siempre elige lo que lo calma, muchas veces elige lo que lo mantiene despierto, alerta, vivo. Lo predecible no crea adicción. Lo impredecible, sí, porque el hombre que no sabe qué ocurrirá mañana cae prisionero de la curiosidad. A veces calor, a veces frialdad, a veces cercanía, a veces distancia, a veces sol, a veces tormenta. Eso es lo que lo mantiene encendido. Esa incapacidad de predecir es una de sus mayores debilidades. Jung llamaba a esto enantiodromia,
la danza de los opuestos, y sin esa danza el amor se vuelve plano, rutinario, predecible, y lo predecible termina siendo abandonado. Pero ahora quiero hacerte una pregunta: ¿y si construyeras tu propio imperio? ¿Y si dejaras de ser una inquilina en la casa emocional de él y te convirtieras en reina de tu propio palacio? ¿Y si, en lugar de dar comodidad, empezaras a inspirar? Porque un hombre puede encontrar comodidad al lado de miles de personas, pero encontrar a una mujer que lo inspire, eso sí tiene un valor inmenso. Antes de pasar al segundo código, quiero pedirte algo: suscríbete a nuestro canal recién creado y escribe en los comentarios: elijo ser reina y no le tengo miedo. Que no sea solo una frase, que sea tu primer paso hacia el cambio. Segundo código: la mujer que no necesita, se vuelve necesidad. El proceso de individuación de Jung dice: sé tú misma, complétate. No busques en otro la parte de ti que sientes incompleta, porque tú ya eres un todo. Y eso es justamente lo que el subconsciente masculino busca: una mujer que se basta a sí misma. ¿Por qué? Porque la seguridad en una misma es contagiosa. La energía es contagiosa. Cuando una mujer está enamorada de su propia vida, vive sus pasiones, pone límites y camina por su mundo como una reina, se crea a su alrededor un campo magnético. Algunos lo llaman aura. Jung lo llamaba luminoso, una fuerza sagrada, misteriosa. Y aquí está lo que nadie te dice: un hombre no se obsesiona con lo que ya tiene asegurado, se obsesiona con aquello que puede perder. Porque si la otra persona siente que te tiene en el bolsillo, piensa: no puede vivir sin mí, nunca me va a dejar. Ahora déjame contarte la historia de Sofía. Sofía tenía 34 años, era consultora independiente, tenía una vida rica llena de proyectos, hobbies y amistades. Conoció a Javier, era carismático, exitoso, el tipo de hombre que siempre tenía mujeres detrás. Al principio Javier estaba fascinado con la energía de Sofía, le decía: eres diferente, eres independiente, tienes tu propio mundo. Pero con el tiempo Sofía cometió el error clásico, empezó a ceder, posponía sus proyectos para verlo, cancelaba planes con sus amigas, respondía cada uno de sus mensajes al instante, comenzó a mandarle mensajes de buenos días y buenas noches todos los días. Poco a poco sacrificó su propio mundo por el de él y Javier empezó a enfriarse. Sus mensajes tardaban más, sus encuentros se hicieron menos frecuentes, y Sofía, con miedo a perderlo, comenzó a esforzarse todavía más. Fue más comprensiva, más disponible, más accesible, y Javier se alejó aún más, porque Sofía ya no era una reina, ya no tenía un imperio, se había convertido en alguien que suplicaba, se había vuelto necesitada, y nadie se obsesiona con quien ruega, nadie se enamora de quien vive desde la carencia. La teoría de la sombra de Jung dice: todo lo que reprimes termina controlándote. Sofía reprimió su poder, su mundo, sus límites, y así perdió el control. Pero un día despertó, se preguntó: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cuándo voy a empezar a vivir mi propia vida? Y en silencio tomó una decisión. No se iría de inmediato, pero sí regresaría a sí misma. Volvió a sus proyectos, volvió a sus amistades, volvió a sus pasatiempos. Tomó en sus manos la vida que había dejado tirada en el suelo. Empezó a responder los mensajes cuando ella quería. Aprendió a decir: hoy no estoy disponible. Aprendió a decir: esta semana estoy muy ocupada. Y sobre todo, dejó de buscar la aprobación de Javier. Y cuando Javier notó que Sofía ya no estaba tan pendiente de él como antes, entró en pánico. Por primera vez sintió que Sofía no estaba garantizada. Por primera vez sintió que podía perderla. Y por primera vez empezó a desearla de verdad. Ahí está el secreto. Cuando te abandonas a ti misma, él también te abandona. Pero cuando regresas a ti, él empieza a ir detrás de ti. Porque el subconsciente masculino no desea a la mujer que necesita, desea a la mujer que es necesitada. Tercer código: la mujer que crea misterio se vuelve inolvidable. El concepto del inconsciente colectivo de Jung dice que las personas se sienten atraídas por aquello que no comprenden del todo. Lo misterioso, lo profundo, lo que tiene capas, lo que espera ser descubierto, lo que no muestra todas sus cartas de inmediato, eso es lo que gana. ¿Qué pasa cuando cuentas todo sobre ti en la primera cita? Cuando derramas de golpe tus heridas, tus sueños, tus miedos y tu pasado, el misterio desaparece, la exploración desaparece. Y cuando ya no queda nada por descubrir, el interés se apaga. Cuando compras un teléfono nuevo, durante las primeras semanas lo cuidas muchísimo, pero con el tiempo se vuelve algo común. ¿Por qué? Porque lo que puede ofrecerte es limitado y terminas memorizando todas sus funciones. Pero un ser humano es diferente. Conviértete en un enigma inmenso para él. Sé impredecible. Ese es uno de los juegos que más atraen a los hombres. Ofrécele un rompecabezas y deja que quiera resolverlo.
Acércate a él cada día desde un ángulo distinto. Despierta en su mente curiosidad sobre curiosidad. Ahora déjame contarte una historia para que lo entiendas mejor. Isabel tenía 32 años, era artista visual, tenía una energía silenciosa, profunda y misteriosa. No era la más ruidosa del grupo, no era la más popular, pero cuando entraba en un lugar, todos la sentían, porque su energía vibraba diferente. Cuando Carlos la conoció, se desconcertó. Isabel no era como las demás mujeres, no respondía con demasiados detalles a ninguna pregunta. Cuando él le preguntó, ¿a qué te dedicas?, ella respondió, trabajo con arte, y cerró el tema. Cuando le preguntó, ¿dónde vives?, ella respondió, en una parte tranquila de la ciudad, y cambió de conversación. Sonreía, pero no lo explicaba todo. Compartía, pero tenía límites. Era cálida, pero conservaba distancia. Y Carlos empezó a pensar en Isabel cada día más. Quería entenderla, quería saber más de ella, porque no lograba leerla por completo. No sabía qué palabras la hacían feliz ni cuáles la incomodaban. Cada conversación abría una nueva capa, cada encuentro revelaba un nuevo secreto. Y Carlos comenzó a sentir la necesidad de demostrarle algo, y es aquí donde cambia la dinámica del poder. Ya no es la mujer la que busca demostrar, ahora es el hombre quien quiere probarse. ¿Isabel era fría? No, se respetaba a sí misma. ¿Era manipuladora? Tampoco, era una mujer con profundidad, y no abría esa profundidad a cualquiera. El concepto de persona en Jung dice, el rostro que muestras al mundo no es tu verdadero ser. Pero muchas mujeres revelan todas sus caras demasiado pronto. La cara del miedo, la cara de la ansiedad, la cara de la necesidad, la cara de la dependencia. Y eso tensiona al hombre, porque todo se vuelve demasiado rápido, demasiado intenso, demasiado pesado. Pero cuando vives desde tus capas, cuando algunos días eres cálida y otros días más distante, cuando no lo entregas todo de inmediato, te conviertes en un océano. Y los océanos no se olvidan, porque nadie puede ver su fondo por completo. Siempre despiertan curiosidad, siempre invitan a ser explorados. Cuarto código, da calor y luego retírate. El principio de enantiodromia de Jung dice, todo, tarde o temprano, se convierte en su opuesto. La energía que solo da termina agotándose. La energía que solo recibe termina saturándose. Piensa en el sol. Sale cada mañana, brilla, calienta, alimenta, pero luego se oculta. Llega la noche, cae la oscuridad. Y cuando vuelve a salir al día siguiente, todos lo reciben con anhelo, porque su ausencia se hizo sentir. Cuando tú eres un sol que brilla sin pausa, nadie lo nota, pero cuando a veces desapareces, cuando a veces te retiras, cuando dices hoy necesito tiempo para mí, tu ausencia empieza a sentirse, y una ausencia que se siente genera deseo. Necesitas mostrarle que tu vida también tiene su propio ritmo. Debes ser una mujer ocupada, una mujer con movimiento, una mujer con centro. Si estás disponible para cada encuentro, dejas de ser alguien extraordinaria y te vuelves paisaje. Ahora te lo explico con una historia. Elena tenía 27 años, llevaba 6 meses con Mateo. Él le escribía cuando quería, la veía cuando quería, y Elena siempre estaba disponible, porque tenía miedo de perderlo. Se decía a sí misma, quizá está ocupado, quizá está cansado, siempre encontraba una excusa, hasta que una amiga le preguntó, ¿tú nunca le dices que no a este hombre? Elena se sorprendió. ¿Y por qué le diría que no? Lo amo. Su amiga se rió y respondió, amar no es no decir nunca que no, amar también es decirte sí a ti misma. Esa noche, Elena se quedó pensando, y se dio cuenta de algo doloroso. Cada vez que le decía sí a Mateo, se estaba diciendo no a sí misma, no a sus planes, no a su descanso, no a su valor. Al día siguiente, cuando Mateo le escribió, ¿nos vemos esta noche?, Elena respondió por primera vez, hoy estoy cansada, puede ser otro día. Mateo se sorprendió, le dijo está bien, pero algo dentro de él se incomodó. Elena no estaba haciendo eso como estrategia, de verdad estaba cansada, y ya no sentía la necesidad de forzarse. En los días siguientes, la energía de Mateo cambió, empezó a escribir más, le preguntaba, ¿cómo estás?, le proponía verse, porque por primera vez sintió que Elena no estaba asegurada, y lo que no está garantizado se valora, lo escaso se desea. La teoría de la libido en Jung dice, la energía psíquica va hacia donde hay movimiento. Si tú siempre estás en el mismo lugar, el flujo se detiene, te vuelves estática. Pero cuando te mueves, cuando te retiras, cuando te transformas, la energía empieza a seguirte. Esto no es manipulación, es una relación sana contigo misma, porque tú no eres una máquina expendedora emocional, no eres un aparato que entrega afecto apenas alguien presiona un botón. Eres una mujer, tienes ciclos, tienes ritmo, como las fases de la luna,
a veces llena, a veces creciente, a veces menguante. Y eso es natural, eso es hermoso, eso es magnético. Quinto código: obsesiónate contigo, y él se obsesionará contigo. La enseñanza más profunda y transformadora de Jung es esta: aquello que no integras en ti, te llega como destino. Eso significa que, si esperas recibir de otra persona lo que tú no te das a ti misma, eso que esperas no llegará de verdad. Si buscas en otro lo que no has cultivado dentro de ti, ¿cómo vas a encontrarlo? Mientras no te enamores de ti, nadie podrá enamorarse de ti de verdad. Mientras no sientas entusiasmo por tu propia vida, nadie sentirá entusiasmo por tu presencia. Mientras no disfrutes de tu propia existencia, nadie disfrutará plenamente de estar contigo, porque la energía no miente, la vibración no miente. Si por dentro eres infeliz, por más que sonrías por fuera, se siente. Si por dentro te sientes vacía, por más completa que aparentes estar, eso también se nota. Nunca olvides esto: nada en este mundo vale más que tú. Tienes que aprender a ponerte primero. Y ponerme primero no es egoísmo, es saber quién manda en tu vida. Déjame contarte una historia. Lucía tenía 30 años. Acababa de vivir una gran falta de respeto. El hombre con el que había estado durante 1 año y medio le había sido infiel con otra persona. Lucía se sentía como basura, sin valor, insuficiente, rota. Pero un día tomó una decisión. Se dijo: nunca más voy a rogar, nunca más voy a rebajarme, primero voy a dármelo todo a mí. Y lo dijo en serio. Empezó a invertir toda su energía en sí misma. Se permitió placeres que siempre había querido vivir y que nunca se había concedido. Ponía música en casa y bailaba durante horas. Luego salía a caminar. Al volver, se cuidaba, cocinaba comidas deliciosas para sí misma, decoraba la mesa, encendía una vela y cenaba sola. Y mientras hacía todo eso, disfrutaba. Y esos pequeños actos empezaron a hacerla sentir valiosa. Interiorizó que no necesitaba a nadie para sostenerse, y empezó a vivir su vida poniéndose a sí misma en el centro. También se miró al espejo y se dijo: te amo. Al principio se sintió extraño. Algo raro se movió dentro de ella. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera evitarlo. Pero después llegó la fuerza. Se inscribió en esas clases de flamenco que había pospuesto durante años. Viajó sola. Fue de Madrid a Granada. Miró la Alhambra. Lloró, rió y se sintió libre. Y sobre todo, dejó de buscar la aprobación de cualquier persona. Ya no se preguntaba: ¿me ama?, porque ya conocía la respuesta que realmente importaba: yo me amo. Y eso era suficiente. Y de forma inesperada su vibración cambió. La gente comenzó a mirarla de otra manera. Le decían: estás brillando, te ves feliz, estás diferente. Los hombres se acercaban, pero esta vez Lucía estaba lista. Era selectiva, tenía límites, porque ya no actuaba desde la necesidad, ya no tenía miedo a estar sola. Y un día, su ex regresó. Le dijo: no sé qué pasó, pero no puedo dejar de pensar en ti. Me equivoqué. Volvamos. Lucía sonrió y respondió: no. Y ese no fue el comienzo de su libertad. ¿Qué hizo Lucía aquí? Se puso a sí misma en el centro. Se convirtió en el sol de su propio universo. Y los soles permiten que los planetas giren a su alrededor. Pero el sol nunca gira alrededor de un planeta. El mensaje final de Jung era este: quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Hasta ahora, tú has estado mirando hacia afuera. Esperaste que él te eligiera. Buscaste su aprobación. Trataste de encajar en su mundo. Cambiaste para ser valiosa a sus ojos. Pero hoy es momento de despertar. Hoy es momento de mirar hacia adentro y encontrarte contigo misma. Porque tú no eres un refugio para nadie. Tú eres un universo entero. Y quien quiera llegar a ti llegará bajo tus reglas. Vibrará con tu energía. Se elevará a tu frecuencia. O no llegará. Y eso también está bien. Porque tú sigues estando completa. Ya no te haces pequeña. Ya no te disculpas por existir. Ya no preguntas: ¿seré demasiado? Porque la que no es demasiado, eres tú. Los que no pueden sostenerte son ellos. Y ahí es cuando todo cambia. Cambia tu energía, cambia tu aura y cambian los hombres. Porque tu vibración ahora dice esto: yo estoy completa, estoy entera. Si vienes creceremos juntos, y si no vienes igual volaré. Porque tengo alas, y no necesito tu permiso para usarlas. Y eso, corazón mío, es irresistible. Ahora quiero dejarte una tarea. Si este mensaje resonó en tu alma, si estas palabras despertaron algo dentro de ti, escribe en los comentarios: aunque hoy nadie me elija, yo decido elegirme a mí misma. Esa frase es tu declaración, tu renacimiento, tu nueva frecuencia. En el momento en que la escribes, la energía cambia. Tu subconsciente la registra y el universo la escucha. Porque recuerda esto: un hombre puede ver a miles de mujeres, mujeres hermosas, inteligentes, exitosas, pero solo a la mujer que se siente como un universo,
Nunca podrá olvidarla. Solo se obsesiona con la mujer que lleva un sol dentro de sí. Y tú eres exactamente esa mujer. Siempre lo fuiste. Solo lo habías olvidado. Pero ahora ya lo recordaste. Y no hay vuelta atrás.